Corría el año 1907. En un pueblo remoto de la Patagonia, un grupo de obreros que buscaba agua encontró algo más. Un recurso que hoy mueve el mundo y que marcaría para siempre la historia del país. ¿Por qué este descubrimiento enfrentó a la Argentina con las potencias extranjeras? ¿Y cómo es que un militar e ingeniero logró cambiarlo todo? Esto es la verdadera historia del petróleo argentino. A principios del siglo XX, Argentina era una potencia agroexportadora. Carne y trigo llenaban los barcos a Europa, y a cambio el Imperio Británico era el principal proveedor de carbón para la industria, los barcos y los ferrocarriles, que también eran ingleses. Ya se habían intentado otras explotaciones antes en Jujuy, Córdoba y Mendoza, pero no se contaban con las condiciones ni las tecnologías para llevarlas a cabo, y como estaban lejos del puerto, su única vía de transporte eran los ferrocarriles ingleses, que les cobraban tarifas desproporcionadamente caras para llevar el petróleo si era de explotación argentina. Por eso, cuando en 1907 se descubre el yacimiento de Comodoro Rivadavia, significaba una nueva esperanza para el sueño argentino, justo cuando el mundo avanzaba hacia una era industrial y el petróleo era el nuevo oro. El petróleo argentino era un botín, y las empresas extranjeras no se iban a rendir tan fácilmente. Políticos intimidados, sobornos, pozos dinamitados, no querían que Argentina lograra su tan aclamado autoabastecimiento, pero eso no detuvo a Irigoyen, un caudillo porteño de carácter fuerte y tranquilo, con un tremendo sentimiento nacionalista que ahora era el nuevo presidente. En 1916, el gobierno de Irigoyen lanzó el Plan de Tierra y Petróleo, buscando que el Estado controlara la explotación petrolera nacional y creara una empresa estatal financiada con un préstamo de nada menos que 100.000 millones de pesos, verdadera fortuna para la época. Sin embargo, los ingleses hacían presión a través de un lobby con sus socios locales, e Irigoyen no tuvo el apoyo ni siquiera entre los diputados de su propio partido. Como último acto de gobierno en 1922, por un decreto, Irigoyen creó la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nacía YPF. El primer director de YPF, designado por Alvear, fue el militar e ingeniero Enrique Mosconi. Debido a su carrera militar, Mosconi consideraba la empresa como un instrumento del patriotismo argentino. Cada uno de los trabajadores petroleros era considerado un soldado civil que debía servir a los intereses de la patria. De esta manera, la defensa de la empresa se transformaba en la defensa de la soberanía nacional. Además, era un pionero del marketing. Vendía nafta de YPF con la bandera de Argentina. En un principio, Mosconi pensó que la empresa funcionaría como una sociedad mixta del Estado con las empresas extranjeras, pero abandonó rápidamente esta idea para volver a su proyecto inicial. Sin monopolio del petróleo es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. Con YPF, Argentina fue el segundo país de todo el mundo en tener una petrolera estatal, siendo el primero la Unión Soviética. Empezaba un periodo de expansión para la naciente industria petrolera argentina. La paz después de la guerra permitía normalizar las relaciones comerciales. Además, la aparición del motor a combustión interna aseguraba una demanda constante de combustible y otros productos derivados del petróleo. Mosconi soñaba que YPF produjera todo el petróleo que necesitaba el país y promovió medidas proteccionistas para disminuir la competencia con las empresas extranjeras. Logró la construcción de una gran destilería en La Plata, que comenzó a funcionar el 23 de diciembre de 1925, con el objetivo de independizar al país de la compra de nafta. Esta planta industrial fue la 10ª destilería más grande del mundo. El compromiso era total. Uno de los directivos, Carlos Madariaga, incluso solventó con dinero de su propia fortuna algunas de las obras de la petrolera estatal. Gracias a esto, la producción de nafta, que en 1922 era inexistente, logró en 1928 que YPF vendiese 100 millones de litros de este combustible, además de 25 millones de litros de querosenos. Gracias a estos avances, en 1929 Mosconi rebajó el precio de la nafta en todo el país, concretando incluso una nueva rebaja 3 meses más tarde. Argentina tenía la nafta más barata del mundo, y las ventas de YPF no paraban de crecer. Allí, en el mismo escritorio, me propuse, jurándome a mí mismo, cooperar con todos los medios legales para romper los trusts. Pero el sueño todavía no estaba cumplido. El autoabastecimiento era todavía una meta lejana, y aunque en 1930 YPF ya producía el 70% del petróleo argentino, el golpe militar de Uriburu puso todo en riesgo. Mosconi fue exiliado y las empresas extranjeras volvían con toda su fuerza.
Finalmente, el general muere en 1940 en su casa de la Madrid, que nunca pudo terminar de pagar, y con apenas 9 pesos en su cuenta bancaria. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo, acordando concesiones al capital extranjero, en lugar de reservar tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera.